Hola, ¿qué tal? Para toda mi gente queridísima de Cuba, todas esas personas que se encuentran en Cuba, que tienen un caso pendiente para visado y tienen muchas dudas, aquí vamos a ver qué ocurre, qué está ocurriendo con la embajada de Guyana que ha sido movida a Georgetown. Vamos a ver cuál es la información que tenemos. Información importante de la embajada de Estados Unidos en Guyana. Luego de que la Embajada de Estados Unidos en Cuba haya retirado un gran y por ciento de su personal de esta representación diplomática en La Habana, los cubanos que están optando por la reunificación familiar han tenido que viajar a otros países para sus trámites. Primero, tuvieron que asistir a Bogotá y Colombia por las visas, sin embargo, luego de un tiempo pasaron a atender a los isleños en la Embajada estadounidense ubicada en Georgetown, que es la capital de Guyana. Esto se debió principalmente por los problemas asociados a las solicitudes de visa que exige Colombia a los ciudadanos cubanos para entrar a su territorio, trámites que dificultaban, en algunos casos, la asistencia a tiempo a las entrevistas, entre otros muchos factores. Fue así como Estados Unidos decidió pasar a Guyana la atención de los cubanos en la representación diplomática que tiene en Georgetown, puesto que este pequeño país sudamericano no exige visa a los cubanos para entrar a su territorio. Una vez que el UCIS haya aprobado tu petición y hayas completado el procesamiento previo en el Centro Nacional de Visas, debe revisar las instrucciones dadas por el mismo centro junto con la información presentada en el sitio web de la Embajada de Estados Unidos en Georgetown. Esto con el objetivo de obtener más orientación e instrucciones. El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que se eligió Georgetown para estos trámites porque se buscó una ubicación alternativa para procesar los casos de visa de inmigrante cubano. Esto justificó el gobierno norteamericano. Mensaje. Consideramos una variedad de factores que incluyen la disponibilidad de vuelos, los requisitos de visa, el espacio para acomodar archivos adicionales de solicitante y la disponibilidad del personal. Los cubanos no necesitan visa para viajar a Guyana. La representación consular de Estados Unidos en Guyana comunicó que a los solicitantes que residan en Cuba sin una cita programada, el Centro Nacional de Visa enviará un aviso de cita para una entrevista de visas en la Embajada de Estados Unidos en Georgetown, indicando la fecha, la hora y otros requisitos para su entrevista de visas. Y le recomendaron ponerse en contacto con el Centro Nacional de Visa a través del formulario de contacto en línea para conocer su estado actualizado y agotarlo enfáticamente lo siguiente. La Embajada de los Estados Unidos en Guyana aconseja que los solicitantes de visa de inmigrante deben planear pasar al menos 2 semanas en Guyana. Esto debido a que si su caso demora mucho tiempo en procesarse. Sin embargo, si requiere un procesamiento administrativo adicional, la embajada señala que los solicitantes pueden regresar a Cuba mientras su caso está pendiente. Teniendo en cuenta el consejo anterior, se recomienda a los solicitantes estar atentos a las instrucciones adicionales que recibirán sobre el procesamiento de su caso y que también puede abordar preguntas específicas del caso durante su entrevista de la Embajada de los Estados Unidos en Guyana. En cuanto al tiempo que tendrán entre recibir la notificación de tu entrevista de visa de inmigrante y la fecha de la cita de la Embajada de Georgetown, se advierte que recibirás un aviso de tu entrevista 1 o 2 meses antes de dicha cita. Muy importante es tener los documentos en regla en caso de que alguno de ellos ya no sea válido para cuando se programe tu entrevista de visas. Esto podrá entorpecer el proceso de la embajada. Insiste en que quiere que tengas y que hagas todo lo posible para asegurarte de que tus documentos sean válidos cuando viajes a Georgetown para tu entrevista, ya que ciertos documentos vencidos retrasarán el procesamiento y la aprobación de su solicitud de visa. En estos casos recomiendan seguir las instrucciones en tu carta de cita para tener más información sobre qué documentos se requieren en la visita. Esta dirección: ustravel.com/cu/iv-visa-apply-info.asp. En cuanto a la información de los exámenes médicos a presentarse en la entrevista y que de manera obligatoria deben realizarse en el país donde se desarrolla la entrevista de la embajada, indicó lo siguiente. Para casos nuevos, cuando reciba un aviso de su entrevista en Georgetown, recibirá información adicional sobre cómo hacer los arreglos para un examen médico en Guyana. Los exámenes médicos ya no pueden realizarse en Cuba. ¿Qué hacer si tu caso está bajo procesamiento administrativo?
Cuando se requiere un procesamiento administrativo, el tiempo variará según las circunstancias individuales de cada caso, pero la mayoría del procesamiento administrativo se resuelve dentro de los 60 días de la entrevista, de la visa de solicitantes de visa de no inmigrante y los de visa de inmigrante. Serán contactados cuando sus visas estén listas para ser retiradas. Esto lo orienta la embajada. Todos los solicitantes cubanos requieren una entrevista en persona, por lo que todos los solicitantes deberán viajar a un tercer país para la entrevista. En otras palabras, si están solicitando la visa en un grupo familiar, bajo ningún concepto, un solicitante será representado por el líder del grupo. Todos los familiares deberán asistir a la embajada. En cuanto a viajar directamente de Guyana a Estados Unidos, la embajada advierte que si te aprueban tu visa, puedes viajar directamente a los Estados Unidos desde Georgetown. No es necesario regresar a Cuba y de ahí viajar a Estados Unidos, aunque si lo desea puede hacerlo así. Y por último, tenga en cuenta que algunas de las instrucciones que revisaste en este artículo pueden cambiar en algún momento y ser actualizado, como bien enfatiza la Embajada de los Estados Unidos en Guyana, por lo que es recomendable revisar constantemente el sitio web www.gy.usembassy.gov.